Y ahora sí saludamos en la antena de protagonistas al presidente del Partido Nacionalista Vasco, a Iñigo Urkullu. Señor Urkullu, buenos días. Buenos días, Egunon. Egunon. ¿Hasta qué punto, señor Urkullu, considera usted que son irreversibles los cambios que estamos conociendo en el País Vasco? El último, el ceso de desmantelamiento de Ekin y también, bueno, en fin, esa declaración de los presos pidiendo el fin de la violencia. Bueno, yo creo que estamos, en cuanto a la disolución de Ekin, era algo que ya había sucedido y creo que esta decisión de comunicarlo en este momento obedece a una escenificación necesaria para dar la impresión de que se están moviendo todos los elementos dentro de ese conjunto que es el MLNV que conocimos anteriormente, pero sí es importante el comunicado del colectivo de presos que conocimos el último viernes del mes de septiembre. Es importante en la medida en que yo creo que este colectivo ha sido el que ha taponado también las posibilidades de expresión hacia un final definitivo por parte de la propia organización terrorista como también por parte de la izquierda abertzale. Los demás elementos yo creo que obedecen a las necesidades de escenificación, como decía antes. Y sí he dicho y reitero que el comunicado del colectivo de presos, que es muy interpretable en cuanto a la declaración llamada de Guernica y a los diferentes elementos que conforman esa declaración, pero que es muy importante el que el colectivo de presos haya asumido las vías políticas y exclusivamente políticas cuando ellos están encarcelados por no llevar las vías políticas, y que es importante también que ellos reconozcan que hay víctimas en el pasado que también hay que atender, más allá de lo que es una literatura ya de si amnistías, no amnistías u otro tipo de componentes ya más de cariz político. Y por eso es por lo que yo he dicho que es un paso más que hace cada vez más irreversible el final de ETA. Habla usted del final de ETA en cuanto al papel que puede jugar la justicia en ese final. Escuchábamos hace unos días al fiscal superior del País Vasco decir que la justicia, en fin, sería generosa con los etarras que pidan perdón. ¿Usted está de acuerdo con ello? Sí, no obstante, la propia Constitución española fija como objetivo de una política penitenciaria la reinserción, la resocialización. Este es el objetivo de la política penitenciaria, o debería ser, en función de la propia Constitución española. Por lo tanto, sí creo que estamos hablando, en cuanto al arrepentimiento, a la petición de perdón, de manera individualizada, como no una política punitiva simplemente, sino que también una política que busque lo que es la reinserción, la resocialización, insisto, partiendo de lo que es el reconocimiento del daño causado. ¿Y está usted de acuerdo también con esa afirmación de Patxi López, del Lehendakari, de que podría comenzar el acercamiento de presos en el caso de que, en fin, por fin se produzca la disolución de ETA? No estoy de acuerdo en una parte en cuanto a que condiciona el acercamiento de presos a un anuncio de ETA. No estoy de acuerdo en ello porque ya en el año 1997 el propio Parlamento Vasco, todo el Parlamento Vasco, con la correlación de fuerzas en su momento, pero adoptó una resolución con un plan de acercamiento de presos, que fue presentado además a quien en aquel momento era ministro de Interior del Gobierno español, el señor Mayor Oreja, del Partido Popular, y yo asistí personalmente a la presentación en la sede del Ministerio de Interior de dicho plan de acercamiento de los presos a las cárceles más próximas a la comunidad autónoma del País Vasco o a Euskadi en general. Y está basado dicho plan de acercamiento en una interpretación también de respeto a los derechos que asisten a las personas privadas de libertad, por muy graves que hayan sido las causas por las que hayan sido juzgados o juzgadas. Y además está basada también esa interpretación de un plan de acercamiento de presos aprobado por el Parlamento Vasco en función de que la política penitenciaria de alejamiento, no de dispersión, sino de alejamiento de los presos o de las presas, supone también un castigo para las familias. Y esto ha sido un elemento que ha sido utilizado como elemento de cautiverio por parte de la propia organización terrorista o del conjunto del MLNV. No ligaría, por lo tanto, un plan de acercamiento a lo que sea un final de ETA o a un anuncio de cese definitivo por parte de ETA, pero si lo ha hecho el Lehendakari en estos momentos, cuando ya en el año 97 lo planteó el Parlamento Vasco, sin condicionantes de interpretación de paz por presos,
bienvenido sea además el Lehendakari cuando al hacer este planteamiento ha copiado literalmente lo que ha sido el planteamiento que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho en virtud de ese acuerdo parlamentario y que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco ya desde hace 6 años. Y en cuanto al papel que están jugando los representantes de Bildu en las instituciones, le voy a preguntar si usted cree que Bildu se está comportando como es debido. Quiero decir que sus cargos, desde las elecciones municipales y autonómicas, parecen casi más ocupados en las eternas demandas batasunas que en gestionar, sencillamente, en fin, desde sus cargos. Estoy pensando, por ejemplo, en la actitud de Martín Garitano, el diputado general de Guipúzcoa. Efectivamente, y hemos denunciado como Partido Nacionalista Vasco algunos actos en los que ha participado el diputado general de Guipúzcoa. El diputado general de Guipúzcoa ha de saber que representa a todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas, le hayan votado o no le hayan votado. Tiene que saber guardar, por lo tanto, las distancias en función de lo que puedan ser sus afinidades ideológicas. Ha habido actos en los que ha tenido gestos y expresiones de acercamiento a familiares de presos y de quizás hasta desprecio o cuestionamiento de las víctimas provocadas por el terrorismo de ETA. Y eso no es de recibo en un máximo cargo institucional de un territorio, como es el caso de Martín Garitano como diputado general de Guipúzcoa. Por lo demás, en lo que es la gestión de las instituciones, pues ayer mismo veíamos en el propio territorio de Guipúzcoa cómo los partidos que estamos en la oposición, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, impulsábamos una iniciativa para mantener la apuesta por un proyecto estratégico como es el puerto exterior de Pasaia, en contra de lo que era la postura de Bildu. Se está encontrando Bildu, por lo tanto, que está en minoría para aquellas cuestiones que sigue manteniendo y que, sin embargo, la oposición pues hace que en las cuestiones de gestión de las instituciones, del gobierno, de las instituciones, de la resolución de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, pues estemos planteando iniciativas que no están siendo secundadas por Bildu, que está más empeñada en intentar una cohesión interna porque estamos también viviendo unos discursos que más parecerían antisistema que no de los que propiamente tienen que ser responsables del gobierno de una institución. Hemos conocido, por ejemplo, todavía hace 48, 72 horas, un planteamiento del diputado también del área de acción social de la Diputación de Guipúzcoa planteando una renta general para todas las ciudadanas y ciudadanos del territorio histórico de Guipúzcoa, general para todas las ciudadanas y ciudadanos. Pues bueno, pues estamos escuchando ese tipo de cuestiones y atendiendo también a cuestiones más de símbolo que no del gobierno de la institución. Por hablar de otras cuestiones ya, más allá de la izquierda, Abertzale, de ETA y, en fin, de la política antiterrorista. Sí, agradecería. Sí, verdad, porque al final parece que siempre que conectamos con el País Vasco hablamos de eso y hay otras realidades también muy importantes. Fíjense, el otro día leía en el diario El Correo un informe que merece comentario. Decía que la duplicidad de las administraciones costaban al año 403 millones de euros. ¿No cree usted que esto, en fin, es un dislate, que merece una solución urgente? Bueno, yo lo que tengo que denunciar es, primero, que ese informe es de parte del gobierno vasco, cuando al resto de las administraciones, o por lo menos no a todas las afectadas en ese informe, se ha consultado para que dieran los datos que tienen que ofrecer. Fíjese que hasta en dicho informe, que hemos conocido mediante los medios de comunicación en el día de ayer, en ese informe se dice además que el gobierno vasco no sabe cuántos policías locales hay en la comunidad autónoma del País Vasco. Claro, a eso me refiero con lo del dislate. Es que no, pero no es tanto el dislate, sino que si hubiera dislate, esa es una cuestión secundaria. Lo importante es que en un informe pagado por el gobierno vasco, que ya nos gustaría saber cuánto ha costado ese informe encargado por el gobierno vasco y que no ha sido consultado cuando menos con todas las administraciones afectadas en ese informe, se diga en ese informe que no se sabe cuántos policías locales hay en la comunidad autónoma del País Vasco. Pues ¿cuál es el rigor de ese informe si se llega a esa afirmación? Tanto cuesta preguntar
a la Asociación de Municipios Vascos, tanto cuesta a preguntar en los órganos de coordinación también entre las policías, que existe ese órgano de coordinación entre la policía autonómica y las policías locales, cuántos son los efectivos de las policías locales en los municipios. Ese es el rigor de este informe. Y yo me pregunto a renglón seguido, si se dice que hay una duplicidad, ¿se ha preguntado el gobierno vasco si está sometiendo a una duplicidad el propio gobierno vasco a otras instituciones? Se deciden aprobar determinadas leyes, una ley de servicios sociales, por ejemplo, que obliga a las diputaciones y a los ayuntamientos a multiplicar lo que es su plantilla de personal para atender una ley que ha impulsado el gobierno vasco cuando no es de su competencia. Bien, pues todo esto está ocurriendo en la comunidad autónoma del País Vasco de 2 años a esta parte. Yo lo que pongo muy en cuestión es el rigor de dicho informe. Y en todo caso, la pregunta es si lo que ha sido la arquitectura institucional de este país en la comunidad autónoma del País Vasco ha funcionado o no ha funcionado. Sí ha funcionado. Y segundo, que las diputaciones, cuando menos la Diputación de Vizcaya, gobernada por el Partido Nacionalista Vasco, está a disposición del Partido Socialista de Euskadi o del Gobierno vasco para coordinar todas las políticas públicas. Tenemos un acuerdo de estabilidad institucional suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi también en el año 2009, en noviembre del año 2009, donde teníamos que haber conformado grupos de trabajo para analizar, entre otras, las políticas públicas que el conjunto de la Administración vasca está ofreciendo. Y viene ahora el lehendakari del Gobierno vasco o el Gobierno vasco, después de que el jueves de la semana pasada hubiera un debate de política general, donde el lehendakari dijo que no sería bueno que se diera a conocer dicho informe hasta después de las elecciones del 20N. Y 5 días más tarde se da a conocer el informe de supuestas duplicidades de otras administraciones, cuando el rigor con el que se ha hecho ese informe es muy cuestionable. Señor Urkullu, 2 preguntas más. Acaba de referirse usted a las elecciones del 20N. En fin, ¿cómo no referirse? Al fin y al cabo es el asunto central que nos ocupará en la cuestión política hasta que se produzcan. ¿Usted ve posible un acuerdo de gobernación con el PP tras las elecciones? Si es que les necesitan, si es que no tienen la mayoría absoluta, ¿o están las posiciones muy alejadas? Bueno, antes que un acuerdo de gobernación es la disposición a hablar, y el Partido Nacionalista Vasco tiene toda la disposición a hablar tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Nosotros no hacemos un apriorismo de quién va a ganar las elecciones, aun cuando hoy las encuestas apuntan a lo que apuntan. Siempre hemos estado dispuestos a hablar. Hablamos en el año 96, tras la victoria del señor José María Aznar, presidente del Partido Popular y luego presidente del Gobierno español. Votamos incluso en la legislatura, en la elección del candidato José María Aznar como presidente del Gobierno español. Luego sucedió lo que sucedió con el Partido Popular. Yo he pedido al señor Mariano Rajoy, todavía hace escasas fechas públicamente, que haría bien el señor Rajoy en restañar las heridas que se produjeron en la relación entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Creo que estamos en un ejercicio de normalización de las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, y la disposición a hablar del Partido Nacionalista Vasco es absoluta, sea con uno o sea con otro, porque entendemos además que hay un problema que es un problema de Estado, que es la cuestión vasca, y que además estamos ante un problema gravísimo que afecta al conjunto de la ciudadanía del conjunto del Estado español, que es la crisis económica y que merece la pena. Le voy a preguntar por el otro gran asunto político del día, y es si usted cree que debe dimitir el ministro de Fomento, José Blanco, después de las revelaciones que hemos conocido por la prensa, de esas acusaciones de un empresario imputado de haber recibido comisiones. Pues la verdad es que estoy siguiendo esto por los medios de comunicación y no tengo más datos que los que leo en la prensa escrita, y que he visto que el ministro de Fomento ha planteado también una demanda, una querella, o ha anunciado que va a presentar una demanda o una querella. Yo creo en la presunción de inocencia, pero todos los que tenemos también una responsabilidad pública, y sobre todo quienes tienen una responsabilidad pública e institucional, tienen que saber que, además de serlo, han de parecerlo. Dejo en manos del ministro de Fomento la mejor decisión que le corresponda, en función de que esa presunción de inocencia, que a todos ha de suponérsela, además vaya acompañada con un beneficio o un perjuicio para él personalmente o para el Partido Socialista Obrero Español. En cualquier caso, no estaría de más, ¿no?, aclarar de una vez, en fin, hasta dónde ponemos el listón, ¿no?, y aclarar dónde empieza la responsabilidad política por uno de estos casos, porque parece que vivimos en un pequeño embrollo, ¿no?, Efectivamente, y de la misma manera que estamos hablando en el ámbito de las empresas, la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad empresarial social,
Yo creo que esto nos lo hemos de aplicar los partidos políticos también y todos los que nos dedicamos a la política y fundamentalmente quienes tienen un cargo de representación pública. Bueno, Íñigo Urkullu, presidente del PNV, muchas gracias por estar en los micrófonos de Protagonistas. Gracias a usted.